Hola, mi nombre es Marlon René Barahona y hoy les vengo a hablar un poco de la historia del arte en tiempos de la prehistoria y en la edad antigua. En la prehistoria se dan dos tipos de arte, el arte rupestre y el arte mobiliario. El arte rupestre son pinturas que dejaron en cuevas. Ellos obtenían la pintura con óxido de manganeso, óxido de hierro, carbón, sangre y grasa animal. Pintaban mayormente animales, aprovechando el relieve para hacerlos de tamaño real y más grande. En el arte mobiliario podemos encontrar estatuillas, así como también utensilios que ellos usaban para la casa y para la supervivencia. Para obtener estos utensilios ellos recogían piedras y las golpeaban hasta lograr el objeto que ellos querían. Y de ahí que se dé el nombre al periodo que se llama Paleolítico. Lograron hacer hachas, flechas, raspadores, punzones, todas utilizadas para la subsistencia y la caza. En la pintura también usaban un tipo de tamponado que usaban sus propias manos para dejar imágenes en las paredes. Un poco más adelante nos encontramos con la pintura levantina del Epipaleolítico. Esto se debió al cambio climático que hizo un cambio en la fauna y la vegetación y al mismo su costumbre. Las pinturas de este periodo son muy esquemáticas y monocromáticas. Trataban de contar la vida de la tribu, sus actividades como la caza y la recolección de miel. Más adelante de este periodo viene el Neolítico, con él viene el megalitismo. Aquí las poblaciones se hicieron sedentarias y trajeron muchos cambios a la vida. Se agruparon en aldeas y crearon nuevos objetos. Crearon cerámica, metales, tejidos y piedra pulimentada. También hicieron construcciones megalíticas, que significa grandes piedras. Entre ellas está el menhir, que es una piedra alargada y clavada al suelo. También había menhires en círculos que se llamaban Cromlech. El más famoso es el de Stonehenge, que sufrió varias transformaciones a través del tiempo. Otro tipo de estos es el dolmen, una construcción con varias piedras que sostienen una piedra encima de ellas y tenían función sepulcral. Ahora hablaremos de Egipto, una de las primeras grandes civilizaciones de la historia que se da a las orillas del río Nilo. Una civilización que tuvo 31 dinastías y tiene varios periodos, el Imperio Antiguo, Imperio Nuevo y la Baja Época. Su desarrollo artístico gira en torno al faraón, para ellos era un ser cercano a los dioses. Y también los dioses, que tenían representación de algún animal. Hicieron muchas esculturas de ellos. Ellos también creían bastante en la eternidad. Y es en los sarcófagos y en las tumbas donde encontramos varias manifestaciones artísticas. Las características más importantes de Egipto es su estructura y sus grandiosas construcciones. Algunas características son el empleo de estructuras arquitrabadas sin arcos ni bóvedas, su referencia al entorno, el uso también de motivos vegetales como loto y el papiro, y un ambiente de penumbra. Las más famosas construcciones de los egipcios son las pirámides, que eran de carácter fúnebre, que fueron evolucionando con el tiempo. La primera fue la mastaba, luego evolucionó a la pirámide escalonada de Sose, hasta llegar a las más famosas tres pirámides que conocemos hoy en día, la de Keops, Kefren y Miserino, en Gizeh. Estas eran pirámides lisas. Los templos eran usados para actividades rituales. Habían también de carácter funerario, como el hipogeo. También habían templos donde se realizaban ritos a dioses, donde se colocaban estatuas, esfinges y obeliscos. En las artes plásticas podemos hablar de las estatuas. Eran representando al faraón y a su familia, destinadas a albergar el Ka. El material más utilizado fue la piedra. Las características de las estatuas son: de frente, en su mayoría, la simetría del cuerpo, rostro sin expresión, de carácter sucinto, y el estatismo, que era relacionado con la eternidad. Los egipcios también usaban iconografía. En las tumbas podemos ver sus creencias religiosas, escenas de banquetes y cortejos fúnebres. También narraban aspectos de su vida cotidiana, rituales, victorias, cría y cultivo de animales y vegetación. También se incluyen los jeroglíficos, que formaban parte de la decoración y que explicaban lo representado. La representación de esto es bidimensional, definiendo la forma y renunciando a la profundidad. Para obtener pintura usaban colores disueltos en cal, que los extendían sobre una capa de estuco fresco, añadiéndole toques de temple, mezclando los colores con una cola soluble. Ahora hablaremos de Mesopotamia. A diferencia de Egipto, aquí se desarrollan varias culturas, cada una con una evolución y características independientes, y fueron habitados por varias civilizaciones como los sumerios, los acadios, asirios, babilonios y persas. Su arte gira en relación a dos poderes, los dioses y los reyes. Por eso su arte gira en torno a templos y palacios, con las ciudades sumerias de Ur y Lagash en la parte baja del Éufrates, junto al Golfo Pérsico, empieza la cultura mesopotámica. Contaban con ciudades amuralladas, templos y palacios.
eran construidos de ladrillo de adobe sin coser. También fueron los inventores del arco de medio punto y de la bóveda, que tenían algunas decoraciones geométricas. El templo más característico de ellos es el Sigurat. Es una estructura con varias terrazas, con muros de talud y rampas de acceso, y tenían un importante valor simbólico. También desarrollaron un arte figurativo para narrar sus historias, que alcanzó gran importancia en toda Mesopotamia. Entre ellas podemos encontrar las estelas, con relieves planos y que desarrollaban escenas. También debemos mencionar la escultura exenta de la época neo-sumeria, hechas en diorita negra, aunque también usaban técnicas de fundición de bronce. Y es aquí donde surge la escritura, pictogramas que eran hechas sobre tablillas de arcilla. Ahora hablaremos de Grecia y su arte, considerado como el periodo clásico del arte. Lo estético para los griegos era muy importante, ya relacionado con la belleza, y se puede ver en sus representaciones del humano, su apariencia, su interioridad y su orden. Y tienen varios tipos de arte, como el arte cicládico, el arte minoico, el arte micénico, los siglos oscuros, la época geométrica, la época arcaica, época clásica y el helenismo. Los griegos tenían colonias que eran independientes. El arte de las Cícladas se da en las islas Cícladas del mar Egeo, cuyos primeros habitantes no eran griegos, pero se reconocen varias formas artísticas de este periodo. Las más características son pequeños ídolos, muy simples que reproducen formas femeninas y usadas como ofrenda para los dioses. El arte minoico se desarrolla en Creta y muy importante por el dominio del mar. Sus construcciones más características son los palacios santuarios, centros económicos, políticos y religiosos, desde donde gobernaban las ciudades. El arte micénico se vincula con el minoico. Sus construcciones se situaban sobre acrópolis, que eran ciudades amuralladas, como la de Micenas, y también realizaban tumbas. En la Grecia geométrica, después de los siglos oscuros, se da la cerámica, que era un tipo de ornamento en donde usaban franjas y triángulos. Ya en el 800 a.C. aparecen animales y figuras humanas. También se narraban escenas de carácter heroico y funerales. También había cerámica de figuras negras y rojas. La escultura griega es muy importante, tiende a representar la figura humana. En la época arcaica aparece el Kouros, un hombre desnudo representado en piedra, de pie con una pierna adelantada en posición frontal y con los brazos extendidos, y representaba a jóvenes alcanzando la inmortalidad o las victorias deportivas, fama y virtudes. En el periodo severo, la rigidez desaparece. Este se destaca por el cuidado naturalista y su composición equilibrada. En el momento clásico se da una de sus más famosas construcciones, que es el Partenón, hecho por Fidias, creador de la Atenea Partenos. Las características de la escultura es que son equilibradas, el tratamiento psicológico de los rostros, plasticidad de un modelado y la belleza en la proporción del cuerpo, que era de 7 a 9 cabezas. En el siglo IV a.C. surge una novedad en la escultura. Las formas se hacen más complejas y movidas. El escultor Praxíteles, con sus figuras en forma de S. También está Escopas, el escultor del dolor y la pasión. También está Lísipo, autor de Apoxiameno, obra donde se codifica un canon, más alargada y con acción más realista. En el helenismo, comprendido por la muerte de Alejandro Magno, se hacen más realistas las expresiones. En su arquitectura, lo más representativo fue el templo, y también había un panteón. En esta tenemos que hablar de los órdenes, que eran tipos de columnas. Entre ellos está el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Su construcción más famosa es la Acrópolis de Atenas y sus ciudades, donde desarrollaban la vida pública y política. Hicieron espacios urbanos, teatro. Ahora hablaremos de los romanos, que fueron influenciados por la arquitectura de los griegos y también los etruscos, extendiéndola por todo su imperio. Usaron el arco como influencia griega y usaron nuevos materiales como cemento y mármol. La arquitectura es el arte más importante de los romanos. También utilizaron los órdenes griegos, mejorando el trazado y el cálculo, y aumentaron el uso de arco y las columnatas. Fueron también los inventores de la cúpula, y usaban el hormigón, que lo hacían mezclando cal con piedra volcánica. Los romanos tenían técnica y destreza para resolver problemas, como por ejemplo el acueducto de Segovia para transportar agua y el puente de Alcántara para que sus tropas se movilizaran. También aparecieron piezas de arte mobiliar, y así como mosaicos y pinturas murales.
Tenían variedad de construcciones, entre ellos están los templos, que es similar al griego pero con dos diferencias, que era sentado sobre un podio elevado, y también habían templos de planta circular. También hicieron edificios de diversión, como el anfiteatro, el llamado Coliseo, el más famoso, el circo que era destinado a la carrera de caballos, y desarrollaron muchas obras públicas y conmemorativas, como las columnas de Trájano, vías rurales, viviendas, termas, que eran como centros de reunión esenciales para la vida y la arquitectura romana, así también como palacios y residencias privadas. En las artes plásticas tendían la escultura de carácter funerario y político, la pintura y el mosaico, que lo usaban más de carácter decorativo. El relieve era muy importante por su carácter narrativo de sus grandes hazañas, logros arquitectónicos, arcos de triunfo y columnas, así como la expresión de varias escenas. Los mosaicos eran hechos con teselas que formaban composiciones geométricas, y podemos ver un ejemplo de la pintura mural, que es conocida a través de los ejemplos de Pompeya y Herculano. Como técnicas artísticas, ellos desarrollaron también la cerámica, como las vasijas de barro y la porcelana, que esta es un poco más elaborada que las demás.